Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, buenos días. Y el tema del día no puede ser otro que estas leyes que aprobó ayer el Congreso Nacional de la República. Miren a mi espalda ya un numeroso grupo de panelistas esta mañana, entre ellos los secretarios de Estado en los despachos de Educación y Salud. Y aquí tengo el decreto de la Ley de Reestructuración y Transformación Presupuestaria de la Secretaría de Estado para el Despacho de Salud. E igual, aquí la Ley de Reestructuración y Transformación Presupuestaria de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación. Los gremios alegan que estos instrumentos allanan el camino para despidos masivos en ambas secretarías de Estado, pero desde el Congreso, desde el Ejecutivo, se informa que la única intención es identificar recursos, haciendo una reingeniería en ambas instituciones para reinvertirlos, priorizarlos, para darle un mejor servicio a la gente. Y que el asunto no es de despidos. Facilito lo planteo para que comprendan ustedes el debate que tendremos hoy, no solo con los secretarios de Estado, sino con dirigentes magisteriales, dirigentes obreros, que ya están aquí en Frente a Frente de Televicentro. Frente a Frente presentó el tema del día. Desde el Centro de Noticias en Televicentro para Honduras y el mundo, a continuación, el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente con Renato Álvarez. En el set de Frente a Frente, y vamos a comenzar desde el extremo izquierdo, la secretaria de Salud, la licenciada Alba Consuelo Flores. Bienvenida aquí al programa. Conceptos sobre la situación que estamos viviendo en este país, pero que es necesario que todos los hondureños meditemos en lo que estamos haciendo y en las mejoras que pretendemos realizar. La diputada Ariana Vanegas, bienvenida diputada, buenos días. Buenos días, gracias Renato por la invitación, gracias a Dios Todopoderoso que nos ha permitido levantarnos con buena salud esta mañana y por supuesto al pueblo hondureño que está esperando que tengamos esta conversación para aclarar diversos temas que han ocasionado algunos malestares y algunos conflictos a nivel nacional, así que muchísimas gracias. El secretario de Educación, don Arnaldo Hueso. ¿Qué tal, ministro? Buenos días. Buenos días, un placer, pueblo hondureño, buenos días. Don Daniel Durón, secretario de la CGT, secretario general de la CGT, Central General de Trabajadores. ¿Qué tal, Muchas gracias, Renato, por la invitación y como siempre dispuestos al debate de aclaración y de orientación al pueblo hondureño y principalmente a los trabajadores de Honduras. La diputada Norma Edinora Brooks. ¿Qué tal, diputada? Buenos días, Renato. Buenos días a los compañeros panelistas este día y vamos a tratar de darle tranquilidad al pueblo hondureño este día. El dirigente del COPRUM, el profesor Daniel Esponda. ¿Qué tal, Daniel? Muchísimas gracias, Renato, por el espacio. Creo que este espacio va a ser muy importante para que podamos debatir. Lastimosamente creo que hemos empezado atrás para adelante, pero siempre es oportuno el debate y siempre es oportuno que la opinión pública conozca cuáles son nuestras posturas y las posturas del gobierno. Muy bien, muchas gracias, Daniel. ¿Qué tal si concretamente, como debe ser, porque tenemos hoy 6 invitados, menos de 2 horas, los ministros de Salud y Educación nos explican estos decretos que han generado la controversia en el gremio médico
y también en el gremio de los maestros. Comienzo entonces con la secretaria de Salud, la licenciada Alba Consuelo Flores. Y yo creo que hay que agarrar el toro por los cuernos. La preocupación de los gremios es que estos instrumentos allanan el camino para los despidos masivos. Daniel. Ese es uno de los elementos, sí, pero no es el único elemento. Yo quiero aclarar eso, ¿no? Aquí no solamente estamos discutiendo el tema de despidos o el tema de la estabilidad laboral. Nosotros de fondo lo que estamos defendiendo es el sistema educativo, el derecho a la educación y lógicamente sus procedimientos. Lamentablemente esta reforma del sistema educativo ha tenido muchos tumbos, ¿no? Y nosotros desde nuestras organizaciones magisteriales hemos venido señalando lo que ha pasado y el tiempo nos ha dado la razón. Y también Ramón Matute estará en un lugar donde hay asamblea de médicos. Ahí estaremos también para darle cobertura total a los actores de este problema que se ha presentado. Así que comencemos con la ministra de Salud y el decreto de reestructuración y transformación presupuestaria que se aprobó ayer para su Secretaría de Estado. Licenciada Alba Consuelo Flores. Yo creo que es importante conocer un poco la génesis de este problema. En un inicio se había elaborado un decreto donde había un artículo que hacía mucho ruido. Nosotros como secretarios de Estado sabemos que hay personal numerario, sobre todo en el nivel central, ¿verdad? No en los establecimientos de salud, pero sí en el nivel central, y le apuntaba a que si después de una evaluación estábamos utilizando un instrumento técnico que era una auditoría de puestos, que después de realizar una auditoría de puestos, si había que despedir algún personal, ese personal supernumerario que no tiene alguna función, se le diera sus prestaciones, porque se acostumbra en estos momentos a despedir personal y se le dice váyase, y dentro de 2, 3 años o a veces hasta 5 años y no le dan sus prestaciones. Creo que iba con una buena intención, pero bueno, eso creó ruido y por eso nosotros incluso llamamos a la clase trabajadora, en mi caso a toda el gremio sindical de la Secretaría de Salud, aclaramos todos esos conceptos y ellos nos pidieron que entonces cambiáramos ese artículo que estaba haciendo ruido y que lo dejáramos tal como la población debería de entenderlo. Ahora mismo, bueno, se ordenó, ya el público sabe que el ministro Eval retiró el decreto. Nuestros compañeros nos dijeron retirémoslo totalmente, lo retiramos, porque al final el decreto lo que persigue, Renato, es facilitarnos ahorita una serie de procesos administrativos que no los tenemos. En este momento la Secretaría de Salud va a realizar una serie de contrataciones, hay una inversión más de 500 millones, le estoy hablando en infraestructura, equipo, pero resulta que hay unos obstáculos dentro del presupuesto, que usted para mover los objetos de gasto tiene que llegar hasta al Congreso Nacional para solicitar la aprobación y luego todo aquel proceso que tiene que cumplir con la norma de contratación del Estado. Mire, esto lleva entre 6 hasta 8 meses. Y si el proceso con la norma de contratación del Estado se declara fracasada o desierta, eso implica entonces regresar un próximo año a volver a hacer los procedimientos. Esto no puede seguir continuando en salud. Este es el gran espíritu que lleva este decreto en este momento. Así es que yo creo que ha habido una mala interpretación. No vemos cuál es el otro artículo de este decreto que pudiera hacer ruido. Yo creo que ya lo leyó usted, es facilitar todos los procesos administrativos para la contratación del recurso humano, para agilizar todos aquellos procesos de adquisición del equipo y la mejora en la infraestructura hospitalaria. Ministro de Educación. Gracias, Renato. Pueblo hondureño, ni antes ni después hubo intención de generar despidos masivos ni selectivos de docentes. Y eso nos dedicamos a aclararlo a diario durante todo este proceso. Con lo que la ministra de Educación menciona, y en el entendido de que ayer el ministro Eval retiró por completo el proyecto de ley, se presentó un nuevo proyecto de ley que va orientado a uno de los 2 temas, Renato, que en el original proyecto estaban definidos. La parte presupuestaria, y que del cual no había ningún problema
ni con las centrales obreras, ni con los gremios magisteriales, porque todos estamos conscientes que para poder eficientar el trabajo de las secretarías es necesario hacer estos movimientos presupuestarios de unos rubros donde no tienen movimiento casi anual, a otros rubros donde tenemos poco presupuesto y que al inicio del año termina todo. Por ejemplo, mejoramiento de infraestructura, llevar más textos a los docentes y a los educandos, resolver problemas pendientes que tenemos de pago de salarios de 14º, 13º mes de docentes que ya se jubilaron. Y así sucesivamente una cantidad de acciones que son las que retrasan la operatividad de la Secretaría. Pero al final de cuentas lo que buscamos es eficientar el trabajo de esta Secretaría, lo que todo el pueblo ha venido pidiendo por años. Hoy lo estamos haciendo y tenemos que empezar con esta acción concreta de orientar bien nuestro presupuesto para hacer el trabajo que nos corresponde, porque sin presupuesto no podemos hacer nada, absolutamente nada. Si nosotros logramos eficientar el trabajo de la Secretaría, estos 200 millones de dólares que vienen de la cooperación internacional van a poder ser mucho mejor y mucho más rápido ejecutados y llevados de forma directa a los grandes beneficiarios de este proceso, que son las niñas y los niños de nuestro país. En ese sentido, Renato, mira, al inicio, y una buena referencia, yo quería hacer una cronología de esto, una buena referencia es el programa de Frente a Frente que tuviste hace un par de días, donde Daniel estuvo participando, Sponda, y que yo también participé por una llamada telefónica. En ese momento, la crisis que se generó fue por unos cuantos artículos que estaban orientados, como dijo Consuelo, a la parte de personal, la parte de recursos humanos, porque queríamos hacer una reingeniería de la parte administrativa superior de nuestras secretarías que nos permitiera tener personal de competencias en los puestos que son requeridos. Y esto generó preocupación, malestar, porque también hubo personas que se encargaron de desinformar. Repito, nunca hubo esa intención, pero con esa problemática, las dirigencias magisteriales, las centrales obreras, pidieron que se retirara todo lo relacionado al tema de personal. Y nos sentamos varias veces con los gremios, y revisando, yo soy consciente de que al entrar en detalle genera preocupación esto, porque no hicimos el trabajo de inicio de poder sentarnos y poder conversar y poder profundizar y poder dialogar. Eso lo entendemos y lo aceptamos. Pero el presidente Hernández y todo este equipo toma la decisión de retirar esa parte y concentrarnos nada más en lo que nos corresponde, que es la parte presupuestaria, que es donde no existía ningún problema. Entonces, la dirigencia magisterial dice: no es suficiente, queremos que se retire por completo el proyecto de ley. No tenía mucho sentido, porque habíamos retirado todo el articulado. Pero bien, ayer el ministro Eval Díaz retiró del Congreso Nacional este proyecto de ley y se eliminó. Y presentamos el nuevo proyecto de ley, donde solo se habla exclusivamente de la parte presupuestaria. Pregunto, ¿cuál es el argumento ahora para que se estén provocando tomas y paralizando el sistema educativo y de salud en Honduras? Por eso, Renato, muy respetuosamente, me encantaría que revisáramos punto por punto de este decreto y que me digan dónde exactamente está el problema. Porque yo estoy convencido que esto, lo único que viene a hacer es a favorecer las condiciones de trabajo de los docentes y por ende de las niñas y los niños de nuestro país. Muchas gracias, ministro. Ya voy a tener la participación de las diputadas presentes aquí, Ariana Vanegas y Norma Edinora Brooks. Quería conocer la visión de los dos secretarios de Estado, Educación y Salud. Ahora, Daniel Durón es un dirigente obrero, que lo conocemos todos los hondureños desde hace 3 décadas como mínimo. ¿Cuánto tiene Daniel Durón de estar en la CGT aproximadamente? 15 años. 15. Y 15 años. 25 de actividad sindical. Daniel es un hombre desde que tenía 17 aguerrido,
beligerante, cuando el golpe de Estado ahí anduvo en las calles protestando. Y sabes una cosa, nunca te lo había dicho, pero dicen que tú fuiste ahí cerquita de mi casa y que manchaste ahí, que pusiste una cosa contra mí, dicen. Yo nunca les creí, ¿verdad? A mí me dijeron, fue Daniel Durón, me dicen. Yo nunca les creí porque, bueno, Daniel ha sido amigo mío. Claro. Lo que les quiero decir es que tú es un hombre pluralista. Está en la CGT y este es un hombre que estuvo contra el golpe de Estado, que ha estado con el movimiento obrero. En el pensamiento y en la capacidad de discernir. Por eso nunca creí eso. Sí. Pero bien, ese solo es un recordatorio, Daniel. Realmente, Daniel. Y no nos arrepentimos de esa lucha, Renato. No, si es que yo sé que anduve en las calles. Sufrimos. Y así me dijeron, fue Daniel, me dicen, fue Daniel Durón. No creo, les digo yo. Pero bueno, ya eso pasó hace tiempo. Daniel, tiene razón aquí el ministro, la ministra, cuando dicen que esto no tiene como propósito los despidos masivos de trabajadores en ambos sectores, en ambos gremios, médicos y profesores. Yo también voy a tomar un poco de cronología y voy a aprovechar la oportunidad porque este es un medio altamente visto pues, por una gran cantidad de hondureños, para expresar o pronunciarme frente a unas declaraciones que ahora en las redes sociales son espectaculares, ¿no? Y compiten con los medios tradicionales fuertemente. Nosotros jamás, y tomando esta historia que tú has dicho, en nuestra actitud y comportamiento representando a los trabajadores, jamás hemos tenido actitudes de confabulación, de acercamiento indebido o de sometimiento a ningún gobierno. Si no, no hubiésemos logrado lo que hasta ahora tenemos como resultado de esa acción. Otros dicen que nos dieron a tol con el dedo. Bueno, nadie es infalible, pero tampoco creo que somos tan fáciles para que no, con la experiencia y el colmillo de un montón de años de lucha se nos trate de dar a tol con el dedo. Eso lo voy a refutar. Todas las acciones que se han hecho van en función de esa cronología de objetivos. Primero, yo estoy de acuerdo con los dos ministros, totalmente. Identificamos de entrada que esa propuesta de ley que estaba en el Congreso Nacional tenía articulado lesivo en relación a derechos adquiridos de los trabajadores de la educación, de los trabajadores de la salud, que daba un punto referencial de interpretación para que los ministerios asumieran una actitud de despido, de confrontación y de desconocimiento de los derechos. Llegamos a la conclusión que en efecto eso no estaba bien. Entonces el primer gran objetivo asumido de manera unánime con los diferentes gremios fue: eso no es posible aceptarlo. La primera acción fue que el Congreso la suspendiera, porque el Congreso lo que podía llegar era suspender la discusión, porque la iniciativa de ley viene del Poder Ejecutivo y era el Poder Ejecutivo que estaba facultado para la suspensión, para la sustracción de esa propuesta de ley en el Congreso Nacional. Y que dicho sea de paso, Renato, yo no sé si había un precedente en donde el Poder Ejecutivo sustraiga una ley que estaba en discusión en el Congreso Nacional, no sé. Pero este era un hecho circunstancial que hay que magnificarlo. Cumplimos el primer objetivo que acordamos con los diferentes sectores. ¿Qué pasa después? Y yo sí creo, y lo voy a decir al ministro de Educación y a la ministra de Salud, que no estuvo el día de ayer, que sí creo que hubo un apresuramiento en la propuesta de los decretos que se presentaron el día de ayer en el Congreso Nacional. ¿Y que se aprobaron? No, sí, se aprobaron, correcto. No hubo un espacio para darle una discusión mucho más a fondo. Yo le planteaba ayer, ministro, ahí la posibilidad de que fuera el Congreso a ver un poco con los gremios magisteriales de esta propuesta. Pero el hecho ya está. Entonces ahora revisemos, como dicen ustedes muy bien, punto por punto, porque nosotros jamás, y esto es lo que voy a dejar bien claro frente a los trabajadores, jamás hemos motivado una negociación, una confrontación con el gobierno, con los empresarios motivada por cuestiones políticas. Jamás lo hemos hecho. Y no lo vamos a hacer. Estas son actitudes y posicionamientos estrictamente gremiales y sociales. Y termino aquí, Renato. Mira, ojalá que esto sirva de presente. Podemos llegar a un acuerdo y ahí nos vamos a acompañar. ¿Cómo vamos a desestimar nosotros la acción de los maestros? Jamás.
La acción del Colegio Médico son gremios, tienen derecho a reclamar como un sindicato de base, un sindicato de salud, cuando encuentran que hay algo que no le parezca, aunque haya sido discutido, si lo identifica, tiene que proponerlo y defenderlo. Pero esto no quiere decir que no perdamos el espacio de discusión. Nunca, jamás vamos a aceptar algo que vaya a afectar a la gente. Eso es un boomerang. ¿Cómo vamos a ir a negociar nosotros algo que al final se va a revertir? Yo no creo que los políticos lo hagan tampoco, ni el mismo Congreso Nacional. Concluyo, dijimos, ahí hay peligro, y fíjense que hay en la parte educativa, que es bueno que le incluyamos en la discusión, ministro. Hay un decreto de emergencia que se aprobó, creo, en el 2011, ¿verdad, Daniel? Así es. Que ese decreto se utilizó para despedir más de 300 maestros. 303 y judicializar a más de 18 compañeros. Y ese es un decreto de emergencia. Sí. Aquí nadie está en contra de eficientar la administración de los ministerios. ¿Cómo es posible que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, Renato, devuelvan dinero por falta de ejecución presupuestaria? Habiendo tanta crisis en salud y tanta crisis en educación. Sí, el gobierno tiene que reconocer incapacidad, para empezar. Porque ¿cómo es posible que vengan a decirnos que ministros anteriores hayan presupuestado proyectos y programas en las secretarías que tienen años de no existir? Eso no es posible. Eso es lo que nos están diciendo en el fondo, es que estos ministros que estuvieron son unos irresponsables y solo le cambiaron la fecha a los presupuestos, Renato. Eso es gravísimo. Pero eso no significa que nosotros no tengamos que hacer lo que nos corresponde. No, porque mi deber es sí aplicar la ley y poner orden en la Secretaría. Yo quiero con lo que Daniel mencionaba, Renato. Pero es que no hemos salido de este puntito. Yo le pregunté a Daniel, ¿esto allana el camino para los despidos masivos, los decretos que se aprobaron ayer o no? Por eso es bueno que lo focalicemos. Claro, para que lo veamos, ¿sí? Veamos el decreto que se... Mira, yo tengo el de... Yo lo que veo ayer... Hay un artículo. ¿Cuál es el artículo? El artículo es el... En ambos decretos. En ambos decretos. En el de salud y educación. Uno por uno, Renato. Uno por uno. Pero comencemos con este que dice para que Daniel. entremos al grano. Es que si no empezamos por el primer artículo no vamos a ver la congruencia. Correcto, lo vamos a hacer, pero... Renato, si me permite un segundo. Mire, yo creo que aquí, antes de comenzar a discutir los artículos, porque hoy podría ser muy fácil venir a discutir los artículos y comenzar la discusión desde la aprobación de estos dos decretos. Mire, yo siempre se lo dije al ministro Hueso, con quien hemos venido teniendo una buena relación. Lamentablemente esta crisis nos ha puesto confrontados, no porque nosotros hemos querido. Nosotros desde el COPRUM y la FOM ha dado muchísimas muestras que estaba por el diálogo y por construir conjuntamente. Llevamos la iniciativa, instalamos mesas. Aquí hay un pecado original, digamos, reunidos con el ministro de Educación, en la Secretaría de Educación, la FON en pleno, terminamos la reunión porque el señor ministro se fue para el Congreso de la República a llevar el primer decreto. Ahí hay un error y hay que asumirlo, y el ministro lo ha asumido con el nivel y la amplitud que siempre ha tenido, eso hay que reconocerlo. Nosotros, ¿qué solicitamos? Que se suspendiera, que se retirara el decreto, como se hizo. Y se hizo. Pero Daniel lo acaba de señalar muy bien. Mire, primero, ¿qué genera suspicacia? Y ojo, hay que entender la psicología de nuestro gremio. Nos dijeron que la ley fundamental era maravillosa y nada de lo maravilloso de la ley fundamental ha ocurrido. Nos dijeron que no iban a violar el estatuto del docente y teníamos más de 10 años con el salario congelado. Nos dijeron que no nos iban a despedir gente, aprobaron un proyecto de decreto, un decreto de emergencia, donde nos tiraron a la calle a 303 compañeros, nos judicializaron a 18 por 8 años. Nos vinieron y nos dijeron que íbamos a reestructurar la Secretaría de Educación. Bueno, fuimos a las mesas de concertación. Hay una mesa exclusiva para el tema de financiamiento del sistema. Hay una mesa exclusiva para el tema del IMPREMA. Hay una mesa exclusiva para derechos humanos, porque estamos preocupados por garantizar el derecho a la educación y a la salud de los muchachos. Cosa diferente hubiera ocurrido y no estaríamos en un paro instalado si hubieran retirado el proyecto de decreto. Mire, antes de ingresar el decreto, qué extraño, ¿no? Y por eso digo que entendamos la psicología del gremio. La última sesión, previo al receso de Semana Santa de los diputados, llevan un proyecto de decreto, y ahí donde está el pecado original del decreto, a espaldas nuestras, con un diálogo instalado que ya llevaba más de 3 meses. ¿Sí? Dispensan 2 debates de una ley que en el fondo, como bien lo ha dicho Daniel, tenía claras intenciones de poner en precario la estabilidad laboral tanto del sector salud como del sector educación.
Y eso creo el ministro y la ministra lo han reconocido. Y los mismos compañeros de las centrales obreras, que por cierto desde el martes los desautorizamos para negociar por nosotros. Miren, eso ha generado una conmoción terrible en un gremio que fue muy golpeado en el año 2011. Un decreto de emergencia que ya tiene casi 9 años, el sistema educativo no está en una emergencia terrible en esas condiciones. Y esto más, después de retirarlo me pareció que fue una posición correcta del Estado, pero miren, nosotros, y yo le dije en muchas ocasiones al ministro en las reuniones de la FON, junto con el equipo de la Secretaría de Educación, nosotros debemos de dar una gran lección de democracia, de consenso, de concertación. ¿Se lo dijo o no se lo dije, ministro? Y lo veníamos haciendo. Pero mire qué hicieron los diputados el día de ayer en el Congreso de la República. Echaron por tierra. No, todos. Ojo. Espero que me dejen terminar. Miren, está bien, los señores de Libre tienen su conducta y tienen su forma de ser. ¿Sí? Pero ¿por qué, si ya teníamos una crisis instalada por todo esto que ya he dicho, retiraban el proyecto de decreto, lo retiraban por completo como lo hicieron? Y nos sentábamos con las partes. Perdón. No. Momento. Renato, en mi conferencia de prensa. Solo termino, ministro. Solo termino. Aquí ministro, solo quiero terminar. En la conferencia de prensa, yo fui enfático e invité hace 3 días a todos los gremios magisteriales para que a las 2 de la tarde nos sentáramos y trabajáramos de forma conjunta y por el tiempo necesario el nuevo articulado que permitiría llevar este nuevo proyecto de ley. Estamos de acuerdo. Ese no es argumento. Nosotros pusimos nuestra posición porque tenemos un mandato de la base. Con todo esto que he recorrido que yo he hecho pero no significa que no invitamos. Ministro, permítame. ¿Usted cree que con todo este recorrido histórico que yo ya he planteado, la gente confía en la palabra tanto de los diputados como de los funcionarios? Es complicado. Y por otro lado, mire, la única condición que pedían nuestras bases era que se retirara el proyecto de decreto y nosotros insistimos, se retira el proyecto de decreto y enseguida nos sentamos a construir el otro. Renato, hablemos de este proyecto de ley. Correcto, ya vamos, mire, yo les voy a pedir algo, déjenme moderar el programa, ¿verdad? Se los pido a todos, déjenme moderar. No, pero solo un previo, Renato. Sí, no, por eso yo estoy dejando que se exprese todo. Ni lo vamos a sustituir, Daniel. No, por supuesto, pero la conducción tomó esa decisión. Y así como usted lo establece, yo también. Ahora, ¿por qué no fueron entonces cuando los invitó él a discutir por una simple y sencilla razón? Primero, el gobierno de la República instaló toda esta cuestión de temor de aterrorizar a la gente por lo que decía el decreto, y aquí lo leímos. Es más, Renato, usted claramente lo dijo, que ahí estaba claro que había un peligro para la estabilidad laboral en el programa que tuvimos hace 2 días, que el ministro participó, y aquí lo dije yo públicamente en las cámaras de televisión. En cuanto retiren el proyecto de decreto, nosotros nos sentamos a la mesa y en conjunto construimos. Ok, salgamos de este taco. Lo retiraron. Y no llegaron. Lo retiraron, pero enseguida ingresaron otro. El malestar es que no socializaron la segunda iniciativa que aprobaron ayer, en el caso de educación y también de salud. Por supuesto. Ese es el malestar. No, es que no es malestar, Renato. ¿Cómo cree usted que se sienten nuestros compañeros y compañeras que han estado dando clases bajo todas estas condiciones adversas, donde hay una terrible amenaza, donde dispensaron 2 debates? Y es más, mire lo que ocurrió ayer. A mí me parece terrible que en un espacio donde debería ser la cuna de la democracia de este país, ni siquiera se pueda llevar un conteo. Eso no está bien. Por eso es malestar, Daniel. La votación es pública. Ok, vamos a ver. Y digital. Lo que me está planteando usted es malestar. Lo que no me está planteando es un malestar del gremio magisterial. No hay argumento. Aquí se está victimizando a la persona que no es. Aquí las únicas víctimas son las niñas y los niños que no están llegando a clases. Ese es el problema, Renato. Aquí discutamos lo que tenemos ahora y las condiciones las creamos en base a lo que ustedes vamos a ir a eso ahora. Ya han tenido participación todos, a excepción de las diputadas que tendrán el espacio cuando regresemos. Le vamos a dar un poquito de celeridad a esto, porque el programa dura 2 horas, es cierto, es bastante tiempo, pero si no lo ordenamos, no nos va a ajustar el tiempo. Daniel dice que todavía queda ahí un artículo, un inciso de un artículo que se presta a la discrecionalidad para despedir gente. Lo escuché hace segunditos que dijo eso. Sí. Bueno, vamos a ver los argumentos que tiene Daniel para decir eso. ¿Qué les parece si vamos a la pausa y luego analizamos artículo por artículo? Vamos a escuchar también la opinión de Dinora Bruch y de la diputada Ariana Vanegas.
Ramón Matute, tú estás en el Hospital Escuela. Hay varios colegios que están laborando, Daniel Esponda. Por supuesto, hay varios colegios, eso es normal también. Hay varios colegios que están laborando. Me dicen que es normal también la actividad en el Hospital Escuela Universitario. Brevemente, un resumen, Ramón Matute. Bueno, si Ramón no está listo, entonces vamos a la pausa comercial y luego venimos a analizar el articulado. ¿Cuántos artículos en el decreto de educación? 6. 4 en el de educación y el de salud, doctora. También. 6 también. Soy 4 6. en educación. Y el espíritu es similar en ambas, ¿verdad? Sí, es similar. El espíritu es similar. Presupuestaria. Ok. Y yo quiero que hoy tengamos la opinión pública mejor formada e informada sobre esta temática. Y más allá de lo que ha dicho Daniel Esponda, el ministro de Educación, la secretaria de Salud, el secretario general de la CGT, creo que la redacción de esos artículos nos va a indicar quién o no tiene la razón en esto que está pasando. Vamos a la pausa. Bueno, el debate parece que está más intenso mientras están los anuncios que cuando estamos al aire, ¿verdad? Pero ya vamos a analizar todo esto. ¿Cómo está el Hospital Escuela, Ramón Matute? Renato, quiero decirle que hasta esta hora, de acuerdo a lo que se ha informado acá por parte del presidente del Sindicato de Trabajadores del Hospital Escuela, el señor José Girón, se está trabajando normalmente acá en todas las áreas. Se había anunciado en su momento que a eso de las 6 de la mañana que la consulta externa se había suspendido, pero se nos está diciendo acá que están trabajando, dando este servicio de consulta externa acá en el Hospital Escuela. Hace unos minutos que se ha reiniciado estas labores. A las 7 de la mañana se tenía previsto la asamblea, aquí donde estamos nosotros, la asamblea de los médicos aquí en el Hospital Escuela, pero la misma no se ha realizado, Renato. Sí le puedo confirmar a usted que la comisión interventora que está acá en el Hospital Escuela está haciendo verificaciones puesto por puesto. Tanto el personal administrativo de servicio, los médicos, enfermeras y enfermeros están siendo supervisados en estos momentos por parte de la comisión interventora. Si la persona que le toca su turno a esta hora, Renato, no está en su trabajo, no está en su puesto, se le va a aplicar audiencia de descargo y por supuesto las sanciones respectivas de acuerdo a lo que se nos ha dicho acá en el Hospital Escuela en la capital de la República. Esto es lo que le puedo informar. La atención de farmacias, si me ayuda por favor Isaac, allá, la atención de farmacias es normal acá en el Hospital Escuela y las emergencias igual, tanto infantil, pediátrica como de adulto también se está dando el servicio normal y la consulta externa, que era lo que se había dicho a eso de las 6 de la mañana que se había suspendido, de acuerdo a lo que nos dice don José Girón, presidente del sindicato, están trabajando normalmente los médicos acá en este centro hospitalario del país. Esto es lo que está pasando, Renato, con este ambiente, con usted al estudio. Muchas gracias, Ramón. Me quedo con esas imágenes porque ayer en la noche 7 organizaciones sindicales, entre ellas el Citramedis, afiliadas a... El Citramedis está afiliado a la CGT. A la CGT, ¿verdad? Correcto. A la CGT. Emitieron un comunicado. Sí, el Citramedis está afiliado a la Federación Unitaria de Trabajadores de la Salud de Honduras y esta a su vez a la Central General de Trabajadores. Correcto. Emitieron un comunicado en el cual respaldan las acciones aprobadas en el Congreso relacionadas con los decretos de reestructuración y transformación en el sector salud, por considerar que se logró eliminar un anterior proyecto lesivo a los empleados que contemplaba despidos. En el comunicado indicaron anoche que desde hace una semana venían dialogando al respecto y que finalmente se eliminaron los artículos que contemplaban despidos. Bueno, al final se retiró el proyecto de decreto, que ahora eso ya no se dará y que agradecen a Daniel Durón, secretario general de la CGT, los aportes brindados. Asimismo, piden ignorar a quienes quieren usar las banderas del sindicalismo para otros fines. Eso fue lo que dijeron estos gremios sindicales anoche. Muy bien. Así, un breve panorama desde el Congreso para luego analizar artículo por artículo con las diputadas Ariana Vanegas y
Norma Edinora Bruck. Comienzo con la diputada Vanegas. Sí, Renato, de verdad que nosotros, pues, la intención en la comisión de dictamen nombrada por el presidente del Congreso, el doctor Mauricio Oliva, desde inicio fue concertar, analizar, dar nuestros puntos de vista desde la comisión de dictamen para que posteriormente se discute en el Pleno. Yo quiero aclararle al pueblo hondureño que el hecho de que la comisión de dictamen analice o diga que este dictamen es favorable o desfavorable no significa que eso está escrito en piedra. Eso va al Pleno y luego es discutido por los 128 diputados. Si hay que hacerle alguna modificación, se realiza y posteriormente se vota. En público, con pantalla, digital. Así se realizan las votaciones en el Congreso Nacional. Así que no podemos decir en este momento que no saben quiénes votaron, que cómo votaron, que quiénes votaron, que no votaron. La votación es pública y es digital. Entonces, venimos de un proceso, fuimos asignados a esta comisión de dictamen, conocemos los temas, más en mi caso, más de salud, por ejemplo, y pues con ambos secretarios de Estado nos habíamos estado reuniendo, entendemos también que habían estado socializando con las dirigencias magisteriales, con los sindicatos de salud, y me encanta, por ejemplo, en este momento que acabamos de ver que el Hospital Escuela está laborando normalmente y que su presidente del sindicato diga que no hay intención de realizar un paro de labores porque entendieron claramente que el proyecto de ley inicial fue retirado, fue suspendido en el primer momento antes de Semana Santa y posteriormente retirado. Yo crecí viendo a Daniel Durón en sus luchas gremiales fuertes y sé que goza de gran credibilidad ante el pueblo hondureño. Entonces, venimos de ese proceso, no se logró, por ejemplo, yo reconozco, ¿verdad?, con antelación, tener un poquito más de reuniones. Sin embargo, el día martes, el presidente del Congreso hizo una invitación a través de los dirigentes para que se sentaran en el Congreso Nacional junto a la Comisión de Dictamen, junto al Ejecutivo, para que se discutiera y que se dijera dónde estaba el malestar, dónde estaban los temores. Y ellos mismos propusieron en ese momento un punto importante, y era que separaran ambos temas, que separara una mesa en educación, una mesa que se sentara a discutir salud. Y aceptamos, y dijimos, bueno, vamos a aceptar las sugerencias y vamos a dividir ambas mesas de trabajo. Diputada, lo hicimos, en el Congreso. Lo hicimos. A mí me gustaría también que lo hicimos y cumplimos. Ya va a intervenir. Vamos concretando. Les pido a todos que vayamos concretando todo, sí. Lo hicimos, aceptamos las sugerencias, vimos que había gran temor en la clase trabajadora, en los gremios profesionales, de que se interpretaba que se iban a realizar despidos masivos. Entonces dijimos, bueno, vamos a aceptar las sugerencias, vamos a aceptar las sugerencias, vamos a dividir ambas mesas de trabajo y vamos a retirar, a concertar, retirar ese proyecto de ley, con el compromiso de que nos sentáramos a construir un nuevo proyecto de ley y que el Ejecutivo, en su buena voluntad, junto al presidente Juan Orlando, que ha tenido esa gran voluntad política de sentarse con los sectores, dialogar, aceptar las sugerencias que se le hizo, porque, como ya bien lo explicaron anteriormente, el proyecto nace del Ejecutivo. Entonces, el presidente tiene la voluntad política, al igual que el presidente Oliva, de sentarse con los sectores y aceptar retirar por completo el proyecto de ley. Así que nos sentamos al siguiente día a concertar y a quedar claros que íbamos a emitir un proyecto de ley única y exclusivamente con disposiciones presupuestarias, y que el tema de recursos humanos y el tema laboral, y que creaba gran temor por el estatuto docente y la ley del estatuto médico, iba a quedar completamente fuera de este nuevo proyecto de decreto en ambos sectores, tanto en salud como en educación. Y así se elaboró. Incluso, si usted se fija en el proyecto de decreto, dice específicamente reestructuración presupuestaria y no dice temas laborales ni de recursos humanos. Así que yo creo que como Congreso hemos cumplido en esa parte, aceptamos las sugerencias, nos sentamos, y me complace enormemente que tanto los sindicatos de salud, que también han sido muy beligerantes en este momento, estén respaldando que sí se sentaron,
que sí cumplimos con las sugerencias y que actualmente están totalmente de acuerdo que existe una emergencia en salud, que hay que tomar decisiones y que por supuesto hemos actuado en base a la coherencia del caso. ¿Por qué votaron en contra los liberales de estos decretos que se aprobaron ayer, diputada Brooks? Déjeme empezar, Miren, Renato. correcto, yo les quiero dar tiempo a todos, ¿verdad? Sí. Pero ya llevo casi una hora y yo siento que no vamos a discutir los artículos. No lo digo por usted, solo les pido que a todos, a los ministros, a los dirigentes obreros, gremiales, vamos resumiendo y siendo concretos en esto para que nos dé tiempo de analizar y formar una buena opinión pública. Diputada. Voy a ser concreta, Sí. Sin embargo no quiero dejar pasar el tiempo y quiero empezar con esto. Con que le debemos al pueblo hondureño una disculpa por los actos vergonzosos y bochornosos que se dieron ayer en el Congreso Nacional. Correcto. Pueblo hondureño, yo lo hago de manera personal, le pido las disculpas por los actos que se dieron ayer. Todos fuimos protagonistas de alguna forma, todas las bancadas, así que les pedimos las disculpas. Personalmente creo, y como Partido Liberal pensamos que la ley está buena y está bien y que se tiene que hacer una transformación tanto en salud como educación, porque si las cosas siguen como están, no va a haber cambios y vamos a seguir caminando un poco más hacia el caos y hacia el abismo. Sin embargo, como decía el compañero Daniel, dado los antecedentes, ahora se desconfía de todo lo que se mueve. Entonces, dados los antecedentes, desconfiaron y están desconfiando debido a que la forma como se hizo en el Congreso Nacional ayer, definitivamente. De hecho, hasta yo tenía algunas observaciones que hacer una vez que se proyectó el primer artículo y no hubo oportunidad. Entonces sí tenía mis observaciones. Entonces eso dio lugar para que se pudiera pensar que estaba haciendo algo que realmente que querían esconder, ¿sí? Pero sí consideramos que la ley está bien. Entonces tenemos que aprender una lección. No hagamos cosas buenas que parezcan malas, porque si se hacen, se va a provocar lo que se está dando ahora en el país. Recordemos que estamos viviendo un momento de polarización demasiado marcada y tenemos que darnos cuenta de que este tipo de cosas no son buenas, no son buenas, definitivamente. Nada bueno. Entonces, pero no justifica la conducta de la bancada el día de ayer. Yo de pienso, la bancada ni de la participación de todos los diputados del Congreso. Estoy de acuerdo con la diputada. Yo pienso que todos en algún momento tenemos algo de culpa. En el Congreso Nacional, pido la disculpa por el Congreso porque soy parte del Congreso, pero también los gremios, también todo el pueblo hondureño, todos tenemos parte en la situación que está viviendo en el país ahora, no específicamente en esto, todos tenemos parte. Por favor, colaboremos todos. De parte del Ejecutivo también necesitamos que el Ejecutivo también pueda poner las barbas en remojo y decir, ok, ahí está demasiado polarizado, tenemos que hacer cosas que realmente la gente pueda hilar más fino. Exactamente, hay que tejer fino. Porque este es un país sensible, es una sociedad sensible en este instante. Exactamente, estamos sentados sobre un polvorín y la mecha se está encendiendo. Lo que hicieron aquí fue casi encender la mecha. Esto va a estallar porque todo el mundo está así muy crispado. Exactamente. Una mala lección se dio ayer. Exactamente. Solo entonces, doctora Fique, bien sin embargo pienso, se me va a ir la idea, sin embargo pienso que estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Yo le voy a pedir al Ejecutivo y también voy a apelar a mis compañeros del Congreso Nacional de todas las bancadas que por favor le demos tranquilidad al pueblo hondureño, que hagamos las cosas como se debe. Por favor, no hagamos cosas buenas que parezcan malas. La oportunidad es la reconsideración del acta, ¿verdad? Sí, por si todavía hay algunas dudas. Exacto. Sí. Yo le entiendo lo que me está diciendo. Ya vamos, Armando, ya vamos, ministro, mire, ya vamos. Porque yo igual, yo soy de lo que creo... Estamos diluyendo esto en algo que no es lo que le interesa al pueblo, pero la autocrítica vale. Sí, al pueblo, la autocrítica vale. Miren, yo quiero decir algo, la autocrítica vale. En un país tan sensible como Honduras, donde la gobernabilidad pende de un hilo, las cosas hay que aprender a hacerlas. Totalmente de acuerdo. Las cosas hay que aprender a hacerlas. Pero no somos responsables. Pero no somos responsables de la actitud de la bancada libre el día de ayer. Bueno, o sea, si nosotros somos
decreto. Si nosotros somos Son los responsables del representantes mal del manejo pueblo, que se le ha dado. si nosotros somos representantes De del eso sí pueblo, son responsables. Mira, son responsables de haber tenido en el abandono del sistema educativo y el sistema de salud. En Nicaragua, un tema social, ¿qué es salud y es educación? Sí, son derechos. Son, si se quiere, las partes más sensibles. Así y es, el sociedad, empleo. claro. La salud salva vidas. Y no es discurso, mira, y la educación cambia vidas. Este debe ser un aldabonazo. Claro. Todo lo que implique un cambio en aspectos sociales tiene que ser previamente concertado. Porque hay sectores, hay gente que cree que es que nosotros estamos inactivos. Ustedes mira, hay que hacerlo. Y no, estas organizaciones sociales tienen estructura, no son civiles. Cualquier reformulación en el aspecto social tiene que estar obligatoriamente previo a cualquier propuesta, a cualquier decisión, la incorporación de estos sectores. Y lo que pasa en Nicaragua. Daniel, sí. Nosotros yo he escuchado que usted reconocimos algunas inconsistencias. Sí. Y cambiaron el decreto. Eso es. Pero lo más importante, Renato, es que es importante que el pueblo conozca esto. Ese es el primer gran objetivo. Reconocimos la situación. Ministro, es que no vuelva a pasar esto. No, pero está bien. Pero no mi punto punto aquí, reconocimos la situación. Sí. Hicimos un cambio en el decreto, invitando primero a los gremios, a las centrales obreras. Ustedes, qué bien que ustedes participaron. ¿Por qué no? Porque ¿qué es lo que se pedía? Que fuera participativo. ¿Qué es lo que se argumentó del primer proyecto de ley? Que no había sido participativo. Entonces se eliminó. Se eliminó por completo, Renato. E invitamos a todos los gremios que nos sentáramos por el tiempo que fuese necesario para estructurar un nuevo proyecto de ley orientado a la parte presupuestaria. Entonces lo hicimos, pero lo que pasa es que no llegaron los gremios, las centrales obreras sí. En ese sentido, yo quiero que veamos esta parte. Eso fue lo que se anunció. No nos sentamos, lo retiraron e ingresaron directamente otro que no tuvo debate. Entonces, ¿por qué el interés ahorita, Renato, no tuyo, de algunos sectores, de no entrar a discusión de esto ahorita? ¿Por qué no vemos estos artículos ahorita? ¿Sí? Porque estamos hablando de lo que pasó ya. Entendemos, corregimos y propusimos. No, hacia eso vamos. Veamos hacia esto, eso vamos. Porque aquí es donde está la esencia de todo. Un minuto, vamos. Solo quiero reconocer un poco el llamado de la doctora, porque está haciendo un llamado a la paz. Yo creo que ella ha dicho, reconozcamos que a lo mejor hemos cometido errores, pero es un momento de recapacitar. Los artículos de este decreto más bien nos están invitando. Yo creo que por eso Daniel y toda la clase trabajadora se unió, porque el decreto lo que persigue son principios importantes, objetivos importantes para el proceso de transformación, que no solo la clase trabajadora debería de unirse, es toda la población en este momento. Pero importante lo que dice nuestra querida doctora, debemos reflexionar, debemos llamar a la paz, no es un motivo para que estemos llamando al caos, al desorden. Vean todo lo que ha estado sucediendo ahorita mismo en la universidad. ¿Cómo va a ser que vamos a hacer perder clases a esa cantidad de estudiantes? ¿Cómo va a ser que en este momento me van a detener todas las acciones de cirugía que estoy haciendo, Renato, para eliminar la promesa que tenemos de eliminar 6,000 pacientes que tenemos en mora y que en este momento están instalados 8 quirófanos para quitar esa mora? ¿Cómo nos van a impedir en este momento que flexibilicemos y modifiquemos el presupuesto para esos $200 millones que tenemos en ambas secretarías para mejorar la infraestructura? Y en eso del presupuesto nosotros estamos de acuerdo. Leamos el decreto. Mire, qué fácil es venir a decir hoy, Renato, y discúlpeme, si nos equivocamos, es que no es tan fácil eso. Se está evidenciando de nuevo que no hay argumentos. No, mire, ministro, vamos a discutir el artículo. Vamos a los artículos. Un minuto para usted, diputada, dígame. Antes de pasar a la revisión de artículo por artículo, imagínense si en el Congreso Nacional, con las diferentes bancadas, en otras leyes, hemos discutido ampliamente artículo por artículo, ¿por qué ayer no se hizo de la mejor manera? ¿Por qué no se dejó desde el primer artículo y lo discutimos y lo consensuamos, aceptamos las observaciones de los diputados y finalmente se hubiera votado? Se lanzaron. Al iniciar la sesión comenzó el caos, arrebatar micrófonos, arrebatar proyectos de ley, ni siquiera, no dieron oportunidad, todos estábamos aterrados por el gran zafarrancho que teníamos ahí en el Congreso Nacional. Entonces no es posible. Yo me uno a las palabras de la secretaria de Salud. Creo que una de las expresiones más sensatas que he escuchado en las últimas 72 horas es la suya, doctora Dinora Bru.
A mí me gusta rasparme, quemarme, despellejarme y decir lo que siento. Creo que una de las expresiones más sensatas que he escuchado en las últimas 72 horas es la suya. Miren, dice, no está bien los decretos, dice. Así dijo, ¿sí? Hace algunos segunditos. Está bien los decretos, dice. Pero las cosas hay que hacerlas bien para que no parezca que se hicieron mal. Una expresión sensata que estoy seguro, cuando estemos analizando artículo por artículo, se va a desarrollar con más profundidad. Sí, sí. Digo esto en función de que las cosas, como periodista, hay que decirlas como son. Yo siento que innecesariamente se llevó al país a una controversia que con un poco más de diálogo, con 2 o 3 días más de diálogo, antes de someter los decretos de ayer, yo estoy seguro que esto se hubiese visto de otra forma. Pero es mi opinión y yo no tengo la verdad absoluta. Voy a dejarlos a ellos que analicen artículo por artículo para ver cuál es el problema que hay, lo que están diciendo los maestros, lo que están diciendo los médicos y lo que arguye el gobierno. Después de la pausa, artículo por artículo. Así es. Artículo por artículo. Ok, estamos. Honduras brilló en Frente a Frente. Renato Álvarez, más cerca de usted. En Cayos Cochinos, en Pico Bonito, en La Ceiba, en el lago de Yojoa, en Santa Bárbara, en San Lorenzo, en Amapala. Frente a Frente marcó la pauta en Destinos Honduras 2019. Frente a Frente, liderazgo total por Canal 5, el líder. Son las 8:04 de la mañana, continuamos con Frente a Frente en la discusión. Es momento de conocer la pregunta que estamos haciendo en redes sociales y ver cómo va la encuestita que tenemos en redes sociales. En el Twitter comenzamos. Los decretos aprobados en el Congreso ayer están orientados a la identificación de recursos para reinvertirlos en salud, educación o allanan el camino para despidos. Un 54% de la gente que opina en Twitter dice que es para despidos y un 46% dice que es para reinvertir los recursos en estas 2 secretarías. Vamos a los mensajes de la gente, lo que opina la gente. La educación y la salud es donde menos se invierte y no es cambiando las leyes si se puede mejorar sin cambiarlas. Lo que hay que hacer es bajarle a seguridad, que es en lo que más se invierte y lo que menos funciona. Bonerge Paz dice, es sencillo, Renato, se deja claro que se crea una comisión, te evalúa, te deja si quieren y si no sos de su partido te aplican un examen hecho en Chile y al que quieren dejar lo tienen en ese examen 3 días. Antes así funcionó con la policía, así funcionan los concursos en este país. Raúl Trejo, debería existir una ley que cuando se despida, pensione, jubile o renuncie a un empleado, en un máximo de 15 días se le haga entrega de su cheque de liquidación. Y no como pasa actualmente, que pasan 6 o más años esperando su cesantía y el pago de sus derechos. Muchos mueren a la espera o en la espera. Elizabeth AM, no hay necesidad de paro de labores en Honduras, debemos avanzar trabajando. Jorge López, en el presupuesto del año no programan los pagos de salarios, aguinaldos y la gente que le toca jubilarse. Todo eso ya debe estar presupuestado. ¿O es que para hacer un aula necesitan un decreto? Pregunta Jorge López. Carlos Daniel Castillo, pienso que no es la solución realizar paro de labores o tomarse las instalaciones. Los cambios se realizan para mejoras, estos servicios para la población que es la que realmente es la que se ve afectada por esta clase de determinaciones. Yesenia Durón, lo que ayer se aprobó en el Congreso es de beneficio para todos en salud y educación. No tiene caso que convoquen a paros. Ángel FCH, cuando sabes que por décadas has sido incompetente y no has logrado avances en temas de educación y salud, quieres hacer una mega reestructuración privatizando beneficios que hace mucho tiempo debieron funcionar a la perfección. Si no, se robarán el dinero. Le voy a dejar este último para que continuemos con la discusión. Lelis Rivera dice, cierto, se miraban como desesperados en aprobar dichas leyes, como si se tratase de algo tan sencillo. El diputado Zambrano ni leía bien de lo rápido que iba y el señor Oliva riéndose de todo el circo. El Chele Castro haciendo su show como siempre. ¿Se pueden aprobar leyes así? Pregunta Lelis Rivera. Más comentarios un poquito más adelante, después de la discusión. Renato. Bueno, vamos a los artículos, ya rapidito. Vamos a leer simultáneamente el artículo 1 de esta ley de reestructuración y transformación en educación, que lo va a leer el ministro, y el de salud lo va a leer la licenciada Alba Consuelo, y comenzamos rápidamente con un debate así, objetivo, concreto.
Vamos a ver, ministro. Muy bien, artículo 1. Este es el de educación. Se faculta a la Secretaría de Estado en el despacho de educación para que, en acompañamiento de la Comisión Especial para la Transformación de la Secretaría de Estado en el despacho de educación, proceda a la revisión del presupuesto y plan operativo anual POA a efectos de que pueda identificarse todo el recurso presupuestario de la Secretaría en mención y reasignando para el desarrollo de áreas especiales que lo necesiten, en aras de lograr una adecuada atención de la población en los servicios de educación para alcanzar los siguientes objetivos. 1. Atender las necesidades de infraestructura de los centros educativos a nivel nacional. Mejoramiento de la infraestructura. Tenemos un serio problema de centros de estudio que tienen problemas, ¿ok? Y aquí, evidentemente, se están oponiendo a esto. No nos estamos oponiendo a eso, Apoyar ministro, de ninguna manera. logísticamente, estoy leyendo, No es así, ministro. apoyar logísticamente a los educandos, o sea, a los estudiantes y docentes, con la dotación de textos, mobiliario y material didáctico. Pregunto, Esto ya está. ¿hay un problema esto? En la ley. Claro, está, pero no tenemos el presupuesto. En la ley. ¿Ok? 3. Fortalecer los procesos de formación docente y cubrir las necesidades de la demanda educativa con la contratación de personal. Pregunto, ¿se están oponiendo a contratar más personal? Está en el 4. estatuto del docente. Permítame. Sí, pero no tenemos presupuesto. No es cierto, Estamos ministro. reasignando esto. 4. Cumplir con los compromisos salariales adquiridos y pasivo laboral pendiente de pago. Hay varios docentes que se han jubilado que se les adeuda salario de 14º, 13º, vacaciones, y este artículo viene a ayudarnos a alocar fondos para de una vez por todas poder pagarles a estos docentes que se les adeuda desde el año 2016. Ya estaba en el presupuesto general de la República, No ministro, estaba 1.000 millones alocado en los más. fondos. Esponda, tú sabes muy bien, no estaban alocados ministro, los fondos. 1.000 millones 5. más para ese pago. Cualquier complementario. otro para lograr la eficiente implementación del plan de implementación del plan estratégico del sector educación. Y aquí hago una pausa porque probablemente el pueblo no lo sabe. Plan estratégico del sector educación. Por primera vez tenemos un plan estratégico consensuado con multiactores para regir los destinos de la educación nacional, no en la Secretaría de Educación, en Honduras. Y aquí está claramente delimitado que eso es lo que debemos de hacer y cómo lo debemos de hacer y el presupuesto. Con esta reasignación estamos alineando a ese plan estratégico allá del trabajo. Aquí están los 5 artículos. Los 5 objetivos. Los 5 puntos. Y sí, 5 objetivos. ¿Por qué no discutimos, Renato, No, ya eso de vamos, fondo? ya Antes de hablar del tema. No, ya vamos, porque quiero que vaya simultáneamente Ok. esto. Ya vamos con los de salud ahora, con el artículo 1. Los objetivos son diferentes porque es salud, ¿no? Pero la redacción es bastante Siento que similar. vamos a perder, Renato, un poco lo que había dicho el El ministro. pueblo eso es lo que quiere saber. Renato, pero Después debo vamos con usted, explicar. después vamos con Discutiendo el usted. decreto. Pero debo Vamos a ver. si bien es cierto es la misma, pero debo explicar hacia dónde van los puntos del artículo número 1. ¿Será que me puede ayudar con él? Bueno, vamos a ver. Ahí lo tiene en pantalla, Muy bien. licenciada. Se faculta a la Secretaría de Estado en el despacho de salud para que con el acompañamiento de la Comisión Especial para la Transformación del Sistema Nacional de Salud proceda a la revisión del presupuesto y plan operativo anual a efecto de que pueda identificarse todo el recurso presupuestario de la Secretaría en mención y, de ser necesario, pueda ser modificado y reasignado para el desarrollo de áreas especiales que lo necesiten, en aras de lograr una adecuada atención a la población en los servicios de salud que resulte necesaria para alcanzar los siguientes objetivos, y debo recalcar esto: atender las necesidades de infraestructura de los hospitales y centros de salud a nivel nacional. Este año necesitamos iniciar el proceso de construcción del Hospital de Trauma, el Hospital del Sur, la remodelación completa del Hospital de Occidente. Necesitamos hacer todo el equipamiento en este momento del Hospital Nacional, del Hospital Escuela Universitario, hacer la compra, cuando dice apoyar logísticamente a los hospitales y centros de salud a nivel nacional,
Logística es comprar todo el instrumental médico quirúrgico que necesito mandarlo a comprar al exterior. Estoy habilitando de máquinas de anestesia de rayos X en más de 10 hospitales a nivel nacional, pero necesito readecuar y facilitar todos los objetos de gasto del presupuesto. En este mes de mayo, mi meta era aperturar 71 centros de salud que están en este momento cerrados, pero para eso debo hacer un proceso de selección y contratación de recursos humanos y que me obligará también a hacer algunas modificaciones internas en el presupuesto. Es importante destacar el número 4, fortalecer los procesos de formación de personal y cubrir las necesidades de demanda de salud con la contratación de personal necesario. He anunciado que a partir del mes de mayo hay una inyección de presupuesto de más de 100 millones para fortalecer los 28 hospitales, más estos 71 centros de salud que se van a estar habilitando. Cumplir con los compromisos salariales adquiridos y pasivo laboral pendientes de pago. En este momento, Renato, estamos haciendo una inversión de 422, uno incluye 141 millones que en este mes de abril se van a estar aplicando como incremento salarial al personal médico, a todos los médicos que en este momento honestamente están trabajando en los hospitales y algunos que también quieren ir a la calle. 141 millones el pueblo está aportándoles como incremento y como compromiso salarial. Además, estamos haciendo un aporte de 122 millones a todos los técnicos de laboratorio, trabajadores sociales, rayos X, pero adicionalmente a toda la clase salarial, clase de trabajadores con el incremento del salario mínimo. Es importante mencionar que hay una serie de procesos que tenemos que impulsar adicionalmente a todo este trabajo que estamos haciendo y que para ello, si no hacemos modificaciones en el presupuesto, en los objetos de gasto, esta tarea no la podremos desarrollar este año. Hay una serie de financiamientos destinados. Yo le digo, le hemos hablado al presidente y esta ha sido la intención. Ayúdenos, facilítenos para que nosotros los secretarios de Estado podamos darle respuesta. Yo debo decirle, en este mismo momento se están desplazando aproximadamente 92 millones de medicamentos hacia los centros hospitalarios. Si en este momento la clase trabajadora, que no es toda, y debo reconocer que no es toda, pero los que están politizando este tema van a impedir en este momento que 2 millones de habitantes se queden sin la vacuna. Estamos programando 1.5 millones con la vacuna de influenza, estamos programando 500 niños que los vamos a vacunar precisamente a partir de esta semana. Vamos a impedir la atención de más de 10,000 personas que asisten diariamente a los establecimientos de salud. El decreto, si ustedes pueden ver, no lleva otra intención más que mejorar los procesos de contratación y de infraestructura en salud pública. Retomemos el de educación, el artículo 1. Sí, en primer lugar yo quiero decir una cosa. Mire, yo personalmente soy un demócrata y creo en el Estado de Derecho y creo en el Estado. Y fíjese bien, Renato, quiero empezar con el considerando. El considerando, el antepenúltimo, establece una comisión de transformación de la Secretaría. Permita, es el decreto, ministro. Es el decreto, ministro. Solo quiero, déjeme, ministro, por favor. Yo lo escucho atentamente, ministro. Discúlpeme, ministro. Mire, en educación hay 2 decretos por fuera de la normativa jurídica que tenemos en educación. El decreto de emergencia del 2011 y este decreto de septiembre del 2018. Ahora escuche bien. Atender las necesidades de infraestructura en los centros educativos a nivel nacional. Primer punto. Tenemos un plan maestro de infraestructura escolar. Cumplan la ley, respeten el Estado de Derecho. Claro, ministro, por favor, déjeme terminar la idea. Número 2, apoyar logísticamente a los educandos y dotación de textos, mobiliarios y material didáctico. Lo venimos pidiendo. Arrancamos 400 y pico de millones de lempiras de la tasa de seguridad. Díganos a dónde están y cómo lo van a ejecutar. Readecuación de presupuesto. Segundo, fortalecer el proceso de formación docente y cubrir las necesidades de demanda educativa con la contratación de personal. Qué bueno que mire, aclara la mire, palabra Renato, contratación. no necesitamos una ley para esto. El estatuto del docente tiene toda la normativa para la contratación de docentes. Tenemos más de 5.600 compañeros en condición de interinato del 2014 porque no han convocado a concurso, porque no han cumplido la ley, Renato. Segundo lugar, para nombrar en permanencia estos 5.600 compañeros no necesitan un decreto, llamar a concurso.
volver a la institucionalidad de la Secretaría. Y eso pasa porque instale la Junta Nacional de Dirección Docente, la Junta Nacional de Selección. Para esto tampoco necesitaban decreto. Punto 4, cumplir con los compromisos salariales adquiridos, pasivo laboral. Cuando discutimos el presupuesto del año 2019, se ampliaron 1.000 millones más de lempiras para este tema. Y esto más, con la iniciativa ciudadana se alcanzó a que revalorizáramos el salario, no con nuestras expectativas, a lo que el gobierno quiso, porque no se le dio discusión a la iniciativa en el Congreso. Y quiero insistir más, artículo 5 o inciso 5, cualquier otro, para lograr la eficientación del plan del PS. Miren, nosotros participamos de ese plan, el ministro no estaba en la Secretaría de Educación, ese plan lo comenzamos a construir en el 2016. ¿Cómo decir que en el 2017 no pudieron incluir esto en el presupuesto? Que en el 2018 no pudieron incluir en el presupuesto. Y hoy necesitamos hacer esto, donde se ha dado una terrible lección de que no se debe hacer. Permítame, diputada, que yo le escuché atentamente. Miren, nosotros no podemos estar a favor de que se construyan leyes violentando los procedimientos que ya tenemos. Es más, nosotros no estamos de acuerdo con la Ley Fundamental de Educación. Y en la Ley Fundamental de Educación están los mecanismos para hacer todo esto que dicen. Volvamos a la ley. Y quiero cerrar con esto, mire, y la diputada habló de politización. Nosotros desde el COPRON y esta nueva camada de dirigentes de cara al pueblo hondureño hemos dado la pelea a muerte contra los que han querido hacer caos y desorden de las dos partes, de la parte gubernamental, porque hay gente en el gobierno que quiere el caos y gente en el gremio también. Echaron al cesto de la basura todo lo que habíamos logrado en los últimos 5 años de hacerle ver a los compañeros que el diálogo, que los consensos, que sentarse con las autoridades a debatir sobre la gran problemática del sistema educativo era el camino para resolverlo. Qué bueno, ya me relajé. Estaba un poco tenso porque es que necesitaba que leyéramos esto. Pueblo hondureño, docentes de mi querida Honduras, ¿se dan cuenta? No hay un tan solo argumento de parte de ellos para provocar estos paros. Ministro, ¿por qué no aplicamos la ley? ¿Qué momento estoy hablando? Ninguno de estos artículos, ninguno dice la palabra despido. Habla de despidos, mucho menos de privatización. Daniel Esponda acaba de reafirmar el momento que estoy hablando. Daniel Esponda lo acaba de confirmar. ¿Y qué es lo que necesitamos para hacer esto? Readecuar del presupuesto que sí tenemos los fondos para poder ejecutar estas actividades, que lo único que vienen a hacer es a mejorar las condiciones de ustedes, mis queridas y queridos docentes en toda Honduras, para que puedan trabajar en un ambiente digno. Y les repito, ¿en qué consiste? Sencillo. 1, en mejorar las condiciones de la infraestructura de sus centros. ¿Hay algún problema con eso? ¿Hay centros malos? Sí, ¿verdad? Tenemos un montón de centros malos que tenemos que reconstruir. Segundo, apoyar logísticamente a los educandos y docentes en la dotación de textos, mobiliario y material didáctico. Lo que queremos es del presupuesto que tenemos mover fondos para poder cumplir en entrega de textos a nivel nacional, llevar mobiliario a todos los educandos a nivel nacional y llevar el material didáctico. El material didáctico es lo que el presidente anunció, que es la maleta didáctica que vamos a entregar a todos los docentes de Honduras en un par de meses. Y era el objetivo de la iniciativa ciudadana planteada por nosotros desde el 2018, ministro. Me toca hablar. Tercero, fortalecer los procesos de formación docente y cubrir las necesidades de la demanda educativa con la contratación de personal. Hay un reglamento de formación permanente, ministro. Es que lo que no tenemos es presupuesto. No, ministro. Lo que tenemos que hacer es mover el presupuesto que tenemos en una línea. El Estado es poderoso, ministro. El Estado es poderoso. Mire, con ese plan, por favor, estoy y con lo que hemos arrancado, ministro, entonces, hay suficientes recursos, ministro. No tienen ningún argumento. Ministro, lo que hacen es boicotear la forma que estoy hablando ahorita para exponerles a ustedes de qué se trata. No, ministro. Entonces vuelvo a esto. 3. Es más, fortalecer los procesos de formación docente. ¿Se están oponiendo a formarlos a ustedes? No, ministro. ¿A un proceso de formación continua? No, ministro. ¿Cubrir las necesidades de demanda educativa de contratación de personal?
Y cuarto, cumplir con los compromisos salariales adquiridos. Queremos pagarle de una vez por todas como a estos estatuto, docentes ministro, que fueron jubilados y que aún les adeudamos. Entonces, ¿cuál es el problema? Los docentes, con esto? ministro, Yo no lo tenemos único que cesantía, quiero, Renato, ministro. dame 30 segundos para Sí, concluir. porque me están repitiendo varias veces lo mismo. Ah, no, pero es que yo estoy argumentando el porqué. Y si me permiten, es que quiero... Los docentes no tenemos cesantía, ministro. Quiero referirme al pueblo acá. Si ven, hay cero argumento por lo cual provoquen paros a nivel nacional. Aquí, todo lo que han hecho. a la única persona que estamos vulnerando sus derechos es a las niñas y a los niños al no dejarlos ir a la escuela. Y, de paso, pueblo hondureño, esto es provocado por un movimiento político. No, ministro. Ayer en el Congreso Nacional ni tan siquiera permitieron leer la propuesta de ley. Y así la votaron. No querían el O sea, problema. ni la leyeron y así la Se votaron. presentó en las pantallas y No eso no querían fue que el así. pueblo se Ya estaban leyera. preparados para ello. Entonces, pueblo hondureño, no nos dejemos llevar por este grupo de hondureños que lo único que siempre han querido es sembrar el pánico, el No, ministro. terror, la inestabilidad en nuestro país. No, y yo ministro. recalco esto, Esponda, porque yo No, sí ministro. quiero aquí mencionarlo de nuevo. Lo dije fuera de cámaras. Tengo el privilegio de conocer a Esponda, que es un muchacho de una nueva generación de líderes magisteriales con mucho conocimiento, con mucho compromiso, con mucha profundidad y con quienes hemos venido trabajando de la mano en los últimos meses y le felicito por ese compromiso. Pero por favor, Esponda, no se dejen llevar No, por ministro. ese grupo que No, lo único no. que pretende Ministro, es sembrar mire. el caos. Se quedó evidenciado. Ven, Ministro, pueblo hondureño, no hay Ministro, argumento. mire, yo le quiero decir algo al pueblo hondureño también, así como lo acaba de decir el ministro. Me relajé. Hace un segundo. Nosotros hemos venido dando muestras que queremos aportar en esto. Y hay todos los argumentos en estas leyes educativas que yo tengo aquí. El estatuto del docente, la misma ley fundamental que ustedes aprobaron en el 2011, están todos los mecanismos. Pero que concluya Miren, si no es dice algo de posible, no es despidos. posible que nos vengan a decir que el Estado, que es poderosísimo, no pudo planificar que si desde el 2016 hicimos un plan operativo para el sector educación, presupuestos para esto. Porque se aprobó Cuando hasta tienen ahora. convenio, Renato. la cooperación taiwanesa les ha dado una cantidad millonaria para hacer estos procesos. Aquí hay un manual de formación permanente. Y además están violentando el orden constitucional que tienen nuestras leyes educativas. ¿Para qué necesitan una comisión? Si hay gente en la Secretaría de Educación con el talento para llevar este proceso de reestructuración. Lo que no le han dicho al pueblo hondureño es que se han creado direcciones distritales, municipales y departamentales de educación sin estructuras presupuestarias. Y que venga el partido que venga, Pero ese es despachan a contrato, todo no mundo es y despido. vienen y traen a activistas. Eso sí es un problema en la Secretaría de Vamos a Educación. pasar al artículo 2 Y yo brevemente, por favor, solo diputado. quiero terminar con esto, ministro. Déjeme que ya Pero hablaron discúlpeme, suficiente, Renato, ¿verdad? no, Ya hablaron discúlpeme. suficiente. Concluya. Mire, y es cierto lo que dice el ministro, hemos tenido grandes acercamientos, pero con todo este procedimiento que han hecho, han dado una mala lección y todo lo que habíamos avanzado con nuestra gente para que ayudáramos al proceso de transformación de la Secretaría lo han tirado al cesto de la basura. Diputada. Inicio con la conclusión de mi compañera diputada, representante del Partido Liberal, que dice que la ley está bien, no habla de despido. La conclusión del representante del sector obrero, que no habla de despido. Y yo le quiero decir a usted, María, Juan y Pedro, hace algunos meses en la Secretaría de Salud se dieron asignación de estructuras permanentes a más de 400 enfermeras auxiliares y enfermeros. ¿Usted cree que si le acaban de dar plaza, lo van a despedir? ¿Usted cree, médico, colega, que si se aprobó y se va a ejecutar un aumento salarial en este momento para el gremio médico, lo van a despedir? Recientemente se pelea también para que exista un concurso de doctores en microbiología y eso es despedir también. Entonces, conclusión, no hay ningún argumento para seguirle diciendo al pueblo que en estos artículos se habla de despido. ¿Por qué no resaltan la Fácil, palabra porque en salud y en contratación? educación no hay nombramientos en permanencia. En educación desde el Voy a presentar 2014 imágenes ya del y central. salud desde una barbaridad de años. No hay permanencia, diputada. Es 400 importante leer la ley. plazas, Mire, con 400 esos proyectos plazas. de decreto de emergencias, desde el 2014 no hay concursos en educación y de dedo nombran al personal. ¿Usted cree que eso es positivo? Ya la bandera. ¿Por qué no exhortaron aquí al ministro de Educación
a que llame a concursos, que instale la Junta Nacional de Elección, que cumpla con la Porque ley. ya lo hablé hace 3 días en el mismo foro frente a frente. Ministro, no le dé pongámosle vuelta a la fecha. cosa. Ministro, pongámosle fecha. ¿Cuándo convocan a los ¿Podemos hablar de concursos? eso? En este Podemos momento hablar ya de en el eso, por central supuesto, se están con gusto. produciendo las primeras manifestaciones de este viernes. Con estas imágenes vamos a la pausa. Voy a escuchar la opinión de la diputada Brooks, del dirigente obrero Daniel Durón y además la lectura del artículo 2, tanto del decreto de salud como de educación. ¿Está interrumpido el tráfico aquí? El central, está interrumpido el tráfico. ¿Por qué lo A mí hacen? no me gusta eso. ¿Por qué lo están Es más, no promoviendo? estoy ni siquiera de acuerdo con ¿Por eso. qué lo está promoviendo? Ahora, ¿en quién va a repercutir tampoco, todo esto? Ustedes lo tampoco están es correcto promoviendo. que ustedes hagan estas cosas. No, hombre, responda. Y eso no es bueno. Ahora vamos con la encuesta que tenemos en Twitter. Ya revirtieron la tendencia. Ahora es el 57% de la gente que vota en Twitter que está a favor de la opción de que esto es para reinvertir recursos, los decretos aprobados en el Congreso Nacional ayer. 57% de la gente cree que es para reinvertir recursos y un 43% cree que es para despido. Vámonos con los mensajes. Vámonos con los mensajes que tenemos, que ese ya lo hemos leído. Francisco Escalante. Se tienen que hacer cambios profundos para poder mejorar el sistema educativo nacional. Doctora Johanna Bermúdez, diputada del Congreso Nacional. Honduras merece un sistema de salud justo, incluyente, equitativo, calidad y calidez y transformar nuestro sistema de salud. Rodney Enamorado. Da risa ver a dirigentes queriendo defender lo que ellos vendieron en las mesas de negociación. Claro, ahora los tocaron a ellos. No les creemos, el magisterio y los trabajadores fuimos traicionados y los otros haciendo el mandado por el Fondo Monetario Internacional. Galdames Medina, señor ministro, ya vino a Ocotepeque. En las oficinas están puestos por el diputado hasta dos parientes. ¿A eso cómo se le llama? Si quieren mi plaza, despídanme y calculen mis prestaciones. Felices todos. Sara Zavala dice, el país necesita que sigamos avanzando, que trabajemos, que busquemos la forma de salir adelante y las paralizaciones no abonan en nada. Todos a trabajar. Y le dejo el último, José Mario Reyes. Las reformas deben venir ya. Tenemos estancada la educación y la salud. Todos los grandes cambios traen este tipo de resistencia. Apuntemos a educación de calidad y salud con transparencia. No es posible que en décadas sigan iguales estos sectores. Más adelante más mensajes, si hay chance, Renato. Valoraciones de Daniel Durón y de la doctora Bueno, Brooks. yo en principio llamaría a la calma, a la tranquilidad. Hemos estado en situaciones mucho más complicadas, Daniel. Sí. Así es. Épocas anteriores, lo del golpe de Estado, el problema postelectoral, gravísimo, problemas graves que ha tenido el país. Y al final, quien termina sufriendo las consecuencias es la gente pobre. Claro. Mire, yo Totalmente de sí acuerdo. creo que ha habido desavenencias, siempre debe existir controversia. Lo que yo pienso es que hay que cambiar, como muy bien lo decía la doctora. Este país necesita un pacto integral, un gran convenio nacional y que no vuelva a pasar este tipo de acontecimientos de desconocimiento de los involucrados. Eso nos tiene en este problema, Sí, en cosas este momento. escondidas. O sea, ¿por qué antes de hacer una iniciativa, y aquí lo voy a decir con claridad, una cosa es la sociedad civil Que no representan a y nadie, otra casi. cosa es la sociedad organizada? 65,000 representamos nosotros. Entonces yo creo que todavía tenemos espacio para reconstruir. Si hemos perdido momentos de discusión, me agrada, el ministro de Educación siempre me ha dicho, mire, si ahora estamos retomando la capacidad Claro, de y lo diálogo venimos haciendo que el sector consistentemente. magisterial perdió durante 7 o 8 años. No, Claro. que el Estado se negó Y acepta, a hacerlo. se le negaron ese acceso. Sí, claro, el Estado. Perdió el acceso. Y se dejaron de hacer muchas cosas. Hay que retomar eso. Esas mesas técnicas son buenísimas. ¿Por qué no retomar entonces la capacidad de entendimiento? Totalmente de acuerdo. El reconocimiento de los sectores. Así es. El reconocimiento entre las partes. A mí me dicen, ¿por qué a alguien le puede decir gobiernista? ¿Con qué gobierno no se negocia?
Entonces, somos gobiernistas cuando negociamos, pero somos antigobierno cuando lo confrontamos. Esa es nuestra ruta histórica. Cuando hay diferencias, aquí está probado. Estábamos en contra de ese decreto inicial. Lo repelimos, lo enfrentamos y decidimos unidad de acción entre todos para defendernos frente a esa iniciativa. Y logramos sacarlo. Este es un logro de ustedes. Logramos sacarlo. Y no es que no tengamos... Mire, aquí el que se pierda, que no hay capacidad de movilización y de enfrentamiento social en Honduras, está equivocado. Fíjense que el Código de Trabajo, de los pocos códigos de trabajo en América Latina, que ha sido trastocado, el trabajo por hora, se mantiene incólume. 30 trabajadores para hacer un sindicato. En la mayoría de los países de América Latina han destruido los códigos laborales. Acabamos de lograr una ley de inspección laboral que desde mi punto de vista es la mejor realización del movimiento sindical en los últimos 20, 30 años. Y el empleo por hora, Daniel. Es letal. Sí pero hemos logrado mantener la mayoría a través de nuestra lucha, de nuestra acción, de nuestra actividad, pero también con capacidad de negociación y propuesta. Con la verdad de frente. Yo diría que tenemos un espacio todavía para esto, Daniel. Y eso, voy a aprovechar el momento, nunca hemos tratado de sustituirlo. ¿Cómo voy a sustituir yo a los trabajadores de la salud en el marco de sus negociaciones específicas? Jamás. Nunca. ¿Cómo vamos y se los decíamos a ustedes? Aquí los especialistas en el tema educativo son los dirigentes, los colegios magisteriales, son los que históricamente han construido todo el proceso de educación, el estatuto del docente que fue una lucha. Entonces, ¿por qué no volver a eso? Y este es un llamado también para el gobierno. Lo hemos hablado con usted, ministra de Salud. Mire, reconstruyamos el sistema de salud en el país, que está en crisis. Había que empezar por reconocer las crisis. Y como muy bien dije Carlos H. Reyes, mira, aquí no se van a aceptar dos cosas, Daniel. No se va a aceptar ni el desconocimiento a nuestros sectores, ni el menor indicio de privatizar servicios públicos, porque ni siquiera son servicios. Lo que se da en salud y en educación son derechos humanos. Eso no se le puede trasladar a alguien que lo vaya a rentabilizar. Esa ha sido nuestra lucha. Mantener la institucionalidad, creemos en el Estado de Derecho, pero también necesitamos y exigimos que exija un reconocimiento de nuestra participación y de nuestra actividad en todo este tipo de decisiones, Renato. Avancemos con el 2, que lee el 2 el ministro de Educación y el 2 también del decreto de salud, la secretaria de Estado en esa dependencia, Alba Consuelo. Pero yo quería hacer un comentario sobre el artículo 5, no sé, Daniel. ¿Cuál artículo 5? ¿O inciso 5 del artículo 1? Perdón, el inciso 5 y del artículo 1. Varios, porque como estamos en una discusión, mire, sí, claro. Es bien interesante. ¿Qué decían ayer? A mí no nos van a dar con el dedo, pues. Este es un problema de interpretación. Esta es una cuestión genérica. El artículo 1, inciso 5. Esta es una cuestión genérica, casi es una declaración que puede ser inclusive repetitiva, aceptemos, porque hay otras leyes que lo pueden contemplar. Claro. Pero el artículo 5, yo entiendo que esto es eminentemente presupuestario. ¿Cómo es posible que educación y salud regresen pisto? Sí, no puede ser eso. Porque dicen que cada vez que tienen que hacer reeducaciones presupuestarias tienen que ir a pedirle permiso al Congreso, que esto también debe tener auditoría. Así es. No es así. Concretemos, Daniel. El artículo 5 dice cualquier otro para lograr... El inciso 5 del artículo 1, el inciso 5 dice cualquier otro para lograr la eficiente implementación del plan del PESE, que es el Plan Estratégico de Educación. Entonces, cuando cualquier otro puede generar una interpretación, bueno, como yo quiero despedir gente, entonces como dice que a cualquier otro, Daniel, aquí puedo aprovechar. Daniel, una preguntita. Sí. Y aquí ante el pueblo hondureño, a ambos Danieles. Sí. Si el lunes que se tiene que hacer el proceso de ratificación, el Congreso decide modificar esto y arreglarlo de una forma que no genere especulación o quitarlo, ¿se quedarían satisfechos? ¿Estarían dispuestos ya a parar todo esto? Porque lo que he escuchado es que este puntito 5 es el que ha generado conflicto. ¿Verdad? Bueno, mi pregunta es, mi pregunta es aquí con el pueblo hondureño testigo. Si el lunes se modifica esto en base a no generar más especulaciones y asegurar que lo que queremos es fomentar y potenciar el plan estratégico del sector educación a nivel nacional. Y en el otro, porque también ese 5 está en el inciso 6. Y se modifica o se elimina, entonces
todo estaría bien, ¿verdad? ¿O no? ¿Y por qué no seguimos en los artículos, Daniel? Sí, bueno, entonces, no es que como usted paró en el 5, entonces digo, entonces mejor El primer quedemos de tema es acuerdo el ahorita. artículo 5 y el artículo 6, el 5 en educación y el 6 en salud. No, pero ¿por qué no llegamos a este acuerdo ahorita? Y ustedes Aquí ante el tienen pueblo. esa capacidad, pero Yo no sé qué está la diputada. Yo solo digo que si el Congreso hace eso, ¿qué haríamos? Tanto la diputada del Partido Liberal como mi persona tenemos Sí, derecho o sea, a la yo no estoy discusión diciendo que y nosotros lo vamos a participar hacer, o pero ¿qué peticionar tal si la el Congreso eliminación? dice no hay problema, quitemos el 5? Eso es más, y qué bueno que lo haya mencionado Daniel. Pero además de eso, hoy nosotros tenemos que tener y nos declaramos en asamblea permanente. No, Y es permítame, sobre el ministro. 5, esponda, hablemos sobre el Fija, 5. ministro, yo lo dejo hablar y usted no me deja hablar. Es sobre el 5, hombre, es que Mire, vos te ministro, regresás a otros temas. Tenemos, no solamente es que hay un entendimiento entre nosotros, es que hoy el pueblo hondureño está crispado, están tomadas las carreteras. Nosotros Porque ha sido tenemos, mal informado, ¿verdad? no, escúcheme, ministro. Y vuelvo a insistir en Vamos a esto. ver, Daniela. Todo lo que nosotros avanzamos al sexto lado, hoy necesitamos nuevamente generar un espacio de credibilidad. Que esos 65,000 profesores que hoy están en acciones vuelvan a creer en procesos de diálogo, pero con lo que se ha hecho no. Y ese artículo 5, que habla de reestructuración, inciso 5, que habla de reestructuración, deja muy abiertas las posibilidades. Entonces, y yo quería, yo lanzo un permítame, y reto yo quería acá. hablar de la comisión. Porque en el artículo donde se crea la comisión le dan amplias potestades para ese proceso de transformación. ¿Cuál es? No, me refiero en el decreto. Donde Para concentrémonos en el punto para 5, Daniel. acompañar. Mi pregunta es, aquí, y tal vez si me prestan la cámara aquí, porque yo quiero que el pueblo hondureño sea testigo de esto. Daniel, si el Congreso Nacional decide la próxima semana, en el proceso de ratificación o revisión, no sé cómo se llama, modificar o cambiar este puntito 5. En el decreto de educación, Sí. De salud, inciso el 6, En el En el de salud. artículo 1 en el de salud. Entonces, este es el punto de conflicto, ¿verdad? Y Entonces, además aquí termina todo. y las ¿verdad? potestades que tiene la comisión. Lastimosamente Solo no es tenemos. acompañar, solo es acompañar. No. Mire lo que las potestades que Lea tiene la el comisión. artículo Uno. Este es ya otro. No, ministro, es que una cosa es parejada con termine, otra. porque el tiempo se nos acaba. Sí. Evaluación del marco organizacional y normativo de la Secretaría en los despachos de educación. Pero Esto, ojo, acompañar. esto ¿quién lo hace? Según la ley, Acompañar. lo hace la Junta Nacional de Dirección Docente y el Consejo Nacional de Educación. Se están saltando dos leyes, el Estatuto del Docente y la Ley Fundamental de Educación. Yo por eso insisto, ministro, no solo es un tema de discutirlo, no solamente es un tema de discutirlo, nosotros hemos venido exigiendo el cumplimiento de la ley. Exigimos el tema de los concursos. Miren, todo lo que está aquí, y podríamos tener grandes acuerdos, y hay que ir a discutir con la base, debatir, y que la base apruebe todo lo que se discuta. Pero ya tenemos un marco jurídico para eso, Renato. Ese es el problema de fondo. El problema de fondo que en este país se están haciendo leyes sobre otras leyes. Y mire, la discusión no Creo que muere. el pueblo está No, esperando la que discusión no terminemos acaba, de leer Renato. los Yo artículos. solo les leo el digo algo. artículo. El magisterio tiene acumulados en los últimos años Eso. muchos resentimientos, ¿eh? Y hoy se evidencia. están tratando esto, pero tienen acumulado muchos No, resentimientos. pero tenemos razón, Renato. Bueno, yo no digo que no tienen razón, solo digo que tienen acumulado muchos resentimientos. Y no son resentimientos, suspendidos, deducciones, Pero compañeros el pueblo está judicializados. esperando, el pueblo está esperando. No, que eso no es terminemos de resentimiento, leer los Renato. artículos. Esas son realidades. Me retracto, no digo resentimiento. Perfecto. Tienen acumulado muchos problemas que hoy los están sacando. golpes encima. Bueno, El abandono de la Secretaría. Y ahí con el ministro estoy de acuerdo. Eso es. Pero retomemos, Mire, con el retomemos. ministro estoy de acuerdo. Estamos Retomemos Y hay la que lectura de invertir los en artículos. infraestructura, Ok. estamos de nadie acuerdo. puede En material didáctico, estamos de acuerdo. Si nosotros lo venimos pidiendo desde el 2018, hicimos una iniciativa ciudadana. Estamos de acuerdo en los ministro. 5 Entonces, puntos. Nosotros estamos de acuerdo en respetar la ley. Estamos de acuerdo Pueblo en hondureño, respetar la ley. de nuevo, Renato, me prestas la cámara. Pueblo hondureño. Entonces, Daniel Esponda está de acuerdo en los 5 puntos. Estoy de acuerdo en respetar la ley, ¿Verdad? ministro. Y si este el punto 5 que Daniel, tú lo presentaste, genera algún punto de discordia, de nuevo lanzo la pregunta Ministro. como Renato por testigo y el pueblo hondureño. Si el Congreso Nacional decide modificarlo o quitarlo, no habría ningún problema, ¿verdad? Ministro, ¿usted está de acuerdo? No, ¿me podrías contestar? ¿Usted está de acuerdo en respetar Ven, la ley? no hay ministro, argumento. escúcheme. Contestar. No, contésteme. No hay argumentos. Sí, ministro, y vamos, Perdón. y vamos a las bases a preguntarle. Pero le quiero hacer una pregunta, igual como me lanza el reto. Pero ¿Usted está contestame, dispuesto, pero ministro, a contestame respetar las primero. leyes educativas? Contestame Vamos primero. a discutirlo
a las institucionales de la Secretaría, discutámoslo en el Consejo Nacional. Vamos al artículo número 2, por favor. No, Renato, perdón. No contestar. Vamos a discutirlo a la Junta Nacional de Dirección, que es el espacio, Renato. Cumplamos la ley. Ese es el espacio de discusión, Renato. La Junta Nacional de Dirección Docente. Cumplamos la ley. El artículo 2 dice: se faculta a la Secretaría de Estado en el despacho de Finanzas para que pueda realizar la modificación y reasignación presupuestaria necesaria a fin de lograr los objetivos contenidos en el artículo precedente. Miren qué interesante esto es rendición de cuentas. La Secretaría de Estado en el despacho de Educación, a petición del Congreso Nacional, remitirá de forma trimestral un informe sobre la utilización de los recursos producto de las modificaciones y reasignaciones efectuadas al presupuesto de esta Secretaría de Estado. De esto nadie ha hablado, ¿verdad? Esto es rendición de cuentas ante el Congreso Nacional. ¿Qué dice el 2 del decreto de salud? Se faculta Vamos al decreto de salud, por favor. Vamos a ver. Se faculta a la Secretaría de Finanzas para que pueda realizar las modificaciones y reasignaciones presupuestarias necesarias para alcanzar los objetivos mencionados en el presente decreto, que es reformas presupuestarias. Pero seguido, vea usted que allá dice trimestralmente, a nosotros se nos requiere un informe mensual sobre la utilización de las modificaciones y reasignaciones efectuadas al presupuesto de esta Secretaría. Ojo, para Esponda, si bien es cierto existen las leyes, pero es que la ley de presupuesto que tenemos en este momento afecta la ejecución de esas mismas leyes. Queremos promover recursos humanos, pero el hecho de no poder hacer modificaciones internas dentro del presupuesto nos impide. Nosotros sabemos que hay reglamentos para la contratación de recursos, pero no podemos, pero este decreto nos facilita. Yo quiero aprovechar, Renato, yo quiero aprovechar este espacio porque quiero felicitar ahorita a mis compañeros de salud. Me están reportando los directores regionales de Olancho, de Atlántida, de Cortés y de muchos sectores que están trabajando normalmente, y me están reportando muchos comités de apoyo de los hospitales a nivel nacional que se están uniendo a este esfuerzo y a este proceso de transformación del sistema de salud. Yo le digo, Esponda, únase con nosotros, que este pueblo lo necesita. Doctora Brooks, ¿valoraciones? Sí, de hecho son valoraciones generales, porque ya están las personas para que puedan manejarlo desde el punto de vista específico, y quiero ser también directa. Como estamos partiendo de una situación en el país en que estamos a las puertas de ingobernabilidad, tenemos una institucionalidad bastante debilitada, tenemos estamos viviendo en un país con un frágil Estado de Derecho, es frágil. Entonces hay que darle al pueblo hondureño tranquilidad, y yo hago un llamado realmente a todos los sectores, al Ejecutivo, al Legislativo, del cual formo parte aquí presente con la doctora Ariana Vanegas, a la sociedad civil, a las centrales obreras, a los gremios, a todos, para que realmente lleguemos a un pacto social. Pero este pacto social no se puede si se están discutiendo cosas por aquí, se están discutiendo cosas por allá, cada quien tiene sus exigencias, yo exijo lo mío, aquel exige lo suyo, y no nos ponemos, tenemos que ponernos de acuerdo, si no, en el país no vamos a llegar realmente a cambiar, a encaminarnos hacia un país que realmente necesita cambiar de rumbo. Ahora, las cosas se han estado haciendo, algunas cosas bien, no todo en Honduras está mal, Renato. No todo en Honduras está mal, pero en este momento estamos enfocados en algunos puntos que realmente son de los que no están tan bien. Sin embargo, todo lo que se haya hecho mal en el pasado, fijemos un punto de partida y también fijémonos una meta. Fijémonos un punto de partida hasta ahora, y que el pasado solo nos sirva para aprender lecciones de todas las, de parte de todos los sectores involucrados, que nos sirva para aprender lecciones. No podemos realmente quedarnos en que no queremos esto porque en el pasado nos dijeron que, o nos hicieron esto, nos hicieron aquello, y correcto. Tienen razón, pero aprendamos las lecciones, y por favor también desde el Ejecutivo no volvamos a caer en esto, porque si no cada vez el problema se va a ir haciendo mayor, y tenemos entonces que fijar, y eso sí quiero yo dejar fijado, valga la redundancia, un punto de partida.
en donde todos platiquemos y en donde todos nos reunamos y pues que nos encierren y a todos los involucrados que nos encierren y que nos peleemos, pero que al pueblo hondureño salgamos a darle soluciones. Extraordinaria la reflexión y que comparto también, Renato, pero como nuestro interés es revisar esto. Después de la pausa. Bueno, porque hay que ver qué opinión hay. Ok, su propuesta, Daniel Durón, con este inciso 5 del artículo 1 y el 6 del artículo 1 de salud también. Sí, de entrada el Congreso, que ya ahora es en función de dictámenes del Congreso, ya el Poder Ejecutivo se adhirió al Congreso, entonces la responsabilidad ahora la tiene plenamente el Congreso, volvió al Congreso la responsabilidad. Si el Congreso tiene la disposición de sacar el inciso 5 del artículo 1, es un buen avance. Tiene que haber una ratificación del acta el lunes. Y ahí se reconsidera. Ahí se reconsidera. La reconsideración pero previo a que se sienten nuevamente con nosotros. O sea que vayan al Congreso, nos sentemos, Diputada, nosotros solo plantean pedíamos una nuevamente cosa. y se puede Diputada, hacer nosotros solo pedíamos una cosa. Mire, cuando retiraron el decreto a horas del mediodía, la gente estaba contenta ya porque podíamos construir, pero lo retiran y meten otro. Ok, Daniel, pero eso ya está dicho. Eso ya está. Ahora, ¿qué alternativas se puede generar? Que se saque esto y que se dé un espacio de reconsideración para discutir esto con ellos, antes de aprobar el acta en donde se aprueban los decretos. ¿Podría haber ese espacio, ministro? Eso solventaría. Perdón, que repito. En principio se retira, se elimina el numeral 5 del artículo 1. Bueno, una potestad del Congreso. Solo perdón, sí, es a las diputadas, Entonces yo lo voy a llevar como bandera. Ajá. Voy a hablar con mi gente de la bancada del Partido Liberal para que llevemos la propuesta de eliminar el artículo 5 en educación, el inciso del artículo 1 y 6 en salud y 5 en educación. Pero yo sugiero porque, perdón, diputada, porque lo que queremos aquí es transmitir un poco de un mensaje de seguir negociando, de capacidad de diálogo, no continuar la confrontación. Entonces, adicionado a esa voluntad política que sería bien importante, generar un espacio en esa misma reconsideración, dejar pendiente la aprobación de esa acta que ratifica la aprobación de esos convenios para generar un espacio de diálogo. ¿Podemos hacer eso, diputados? El día lunes o desde ya pueden hacer la solicitud al presidente del Congreso, perfecto, el doctor Mauricio Oliva. Creo que él ha dado muestras muy buenas de ser un presidente de diálogo. Sí. Incluso cuando la misma bancada de Libre le propone suspender antes de Semana Santa y él lo hizo tranquilo, porque todos estábamos dialogando. Vamos a ver, yo quiero retomar esto. 30, no me quedes viendo así, 30 segundos. Tranquilo, 30 segundos. Tranquilo. Vamos a ver, la cámara que a mí me gusta seguir. Si el problema es este inciso 5, que todavía genera preocupación, que a mi entender... Suspicacia, pero a mi entender esto realmente no tiene nada que ver, pero bueno. Y si existe voluntad en el Congreso de modificarlo, quitarlo, el problema está resuelto, Daniel. Si ustedes participaron en los diálogos, ¿quién no participó? Y yo entiendo muy bien, Daniel Esponda, entiendo muy bien que ustedes no hayan participado. Lo entiendo, lo hemos venido hablando. Sí, yo respeto el trabajo que ustedes hacen, hombre. Hemos venido trabajando de la mano. Esas mesas técnicas van a sacar resultados impresionantes. Pero si ustedes participaron y solo el punto de discordia es ese inciso 5, al quitarlo el problema se resuelve. No, porque yo le agrego a la solicitud de Daniel. Dice Daniel, hay que aceptarlo, que esto no se habló con ellos. Pero porque no llegaron. No, sí, independiente. No entremos en eso. Ya está debatido eso. No entremos en eso. No entremos en eso. Vamos al otro artículo mejor. No me gusta personalizar. Ayer, en el Congreso, ¿de acuerdo, diputada? Cuando dije, le solicito que abra un espacio de discusión con el sector magisterial sobre el tema educativo. ¿No es cierto? Sí. Es exactamente lo que estamos pidiendo ahora. Ellos mismos pidieron que se separaran los temas y se hizo. Nosotros, sí, entonces le agrego al inciso 5. Se puede solicitar vía iniciativa del Congreso Nacional, vía consenso de ustedes, porque mire, ojalá que no se vuelva a repetir eso, aunque eso ya se volvió normal, ¿verdad? Qué terrible. Terrible. Que lleguen un consenso ustedes para que en el marco de esta ley
educación y reconociendo lo que plantea Daniel, que no ha habido espacio para discutir por cualquier circunstancia que pueda generar antes de aprobarla. Eso es lo que estoy pidiendo. Eso ayudaría también, dos cositas nada más. Se retira el artículo 5 y que el Congreso dé un espacio para que con el sector, y si quiere el sector salud también, para ver esto. Qué lástima que no está. Y saldría mucho mejor, se lo aseguro. Porque es cierto lo que dice el ministro de Educación. Miren, en el fondo, hay un peligro, siempre hay peligro. En todas estas cosas, siempre hay opciones a buscar cosas que no son correctas. Pero en el tema de fondo es que nosotros no queremos la privatización, no queremos que se violenten derechos de los trabajadores, que eso quiero estar bien claro. Que no se violenten derechos adquiridos. Vamos a la pausa. Y que se retome el diálogo. Claro. Ok, rapidito vamos a leer el artículo 3 del decreto de educación. No nos faltan dos ya. Sí. Pero quedó una propuesta que a mí me gustaría que la concluyéramos. Sí, pero tiempo ya no hay. Bueno, pero necesitamos respuesta porque eso ayudaría mucho. Estamos de acuerdo en el artículo 5 y en la segunda propuesta que el Congreso. Sí, nosotros lo vamos a llevar. Okay. El presidente de la bancada del Partido Liberal nos está escuchando, lo vamos a llevar como propuesta, eliminar el artículo 5. Sin desconocer el inciso 5 de educación y 6 en salud del artículo 1. Renato, sin dejar de reconocer que el presidente Oliva y el presidente Juan Orlando han estado totalmente abiertos al diálogo. Así que no le veo problema. El 3 de educación. Las municipalidades deben priorizar los fondos que el Estado le transfiera anualmente para el mejoramiento del sector en educación, tal y como lo establece el artículo 91 de la Ley de Municipalidades. Corresponderá a la Secretaría de Estado en el despacho de Gobernación, Justicia y Descentralización constatar la inversión realizada en esta materia por cada municipalidad, previo al otorgamiento de las subsiguientes transferencias a realizar el año 2019, debiendo informar a la Secretaría de Estado en el despacho de Educación. Y una observación ahí, Renato, rápida. Yo estaba viendo anoche. No, pero mire. Hay alcaldías que ni baches. Vamos con el de salud. Vamos con el de salud. No, pero hay un problemita aquí, ministro de Educación y ministra de Salud. Vamos a ver, que no tengo tiempo. Las dos leyes tienen el mismo... y entonces, ¿cómo va a priorizar una municipalidad? Sí, para educación va a salir. No, hombre, no. A ver, Eso es debilitar las secretarías. A ver si me permite. Debilitar las secretarías. Vamos, comienza a leerlo, doctora. Y abrir la puerta a la politización, ahí sí hay un grave problema. Vamos a ver. Vamos al 3. Las municipalidades deben priorizar los fondos que el Estado les transfiera anualmente para el mejoramiento del sector salud, tal y como lo establece el artículo 91 de la Ley de Municipalidades. Corresponderá a la Secretaría de Estado en el despacho de Gobernación y Justicia y Descentralización constatar la inversión realizada en esta materia por cada municipalidad, previo al otorgamiento de las subsiguientes transferencias a realizar en el año 2019, debiendo informar a la Secretaría de Estado en el despacho de salud. Debo mencionar algo aquí, Renato. Las alcaldías municipales en Honduras, la mayoría está asumiendo esa responsabilidad. Por eso, en esta gestión yo he dado una prioridad y le decía al presidente de la República, fortalezcamos y apoyemos ahorita a los alcaldes municipales y de hecho por eso este año estamos aperturando, fortaleciéndoles con recursos humanos con 71 establecimientos en salud que están bajo la ejida municipal y que debemos apoyarles. Ojo, vean ustedes, pero también encontramos casos donde las alcaldías municipales ya por ley siempre se debe asignar una pequeña partida para el área de salud y para el área de educación, pero en algunos casos no se está haciendo. ¿Qué es lo que se está pidiendo aquí? Rindiendo cuentas de esa asignación que se dé. Recalco, debo enfatizar esto, los alcaldes municipales están asumiendo en su mayoría la responsabilidad que les corresponde con esta transferencia. Los últimos consejos comerciales. Me están pidiendo cierre. ¿Cuál cierre? Si ya me estoy pasando en el tiempo del otro programa. Ya está cerrado. Ya está cerrado. Diálogo, ¿verdad? Diálogo. Debemos de buscar los mecanismos, cumplir con las exigencias que tienen nuestras bases y decirle siempre al pueblo hondureño, nosotros hemos estado en pro de la defensa del derecho a la educación pública y hemos hecho un sinfín de propuestas a la Secretaría de Educación para que avancemos. Esta etapa se supera retirando el decreto y acercando las partes. Ministro.
Somos un gobierno de diálogo. Esta Secretaría de Estado ha estado permanentemente abierta al diálogo. Hemos venido trabajando y lo seguiremos haciendo con todos los gremios magisteriales. Ministra. Si alguien no está de acuerdo en este momento en las posiciones que tenemos, por favor regresar a la mesa del diálogo. No podemos atropellar los derechos de la población en este momento, que es a quienes nos debemos. Diputada. Pueblo hondureño, hemos venido a este espacio para que ustedes conozcan que no tenemos nada que esconder. Mi bancada, mi persona, nuestro gobierno no tiene nada que esconder. Expusimos los 4 artículos, en ningún momento se habla de despidos masivos en ninguno de los 2 sectores. Muchas gracias. Por favor, que no se repita. Que no se repita lo que pasó ayer en el Congreso, que no se repita en el Ejecutivo que no han cumplido con sus compromisos, que no se repita, que no se repita las cosas malas que se han estado haciendo. Daniel. Reconstruyamos el diálogo. Si algo se nos ha quedado por fuera, hay que tener humildad para aceptarlo. Errores, los procedimientos tal vez no correctos, hay que reconstruyamos para la tranquilidad del país. A todos, muchas gracias. Buenos días.